vamos a dedicar este tutorial a explicar cómo emplear en la hoja de Excel para llevar a cabo una prueba de hipótesis para una sola muestra. Para ello vamos a tomar como referencia el ejercicio que está en la presentación, que bueno, valdría la pena leerlo para identificar exactamente lo que nos están pidiendo. Entonces, a la letra dice: los pacientes que padecen trastorno por ansiedad en promedio se recuperan espontáneamente a los 13 meses. Una muestra de 15 pacientes es tratada con terapia familiar sistémica y su recuperación se dio en 12 meses con una desviación estándar de 2.6. Emplea un nivel de significancia del 5% y determina si existen diferencias significativas entre el parámetro y la media muestra. ¿Qué es entonces lo que nos están pidiendo en este ejercicio? Aparentemente, los pacientes que no son tratados con algún modelo psicoterapéutico en particular, los pacientes que padecen trastorno de ansiedad, se recuperan espontáneamente a los 13 meses. Entonces, un investigador toma una muestra de 15 pacientes que son tratados con terapia familiar sistémica. Y después de tratar a estos pacientes, se da cuenta que en promedio se recuperan en 12 meses, con una desviación estándar de 2.6. Lo que él quiere saber es si existen en realidad diferencias significativas entre estos 13 meses de los pacientes que no fueron tratados con alguna psicoterapia en particular y estos 12 meses de pacientes que fueron tratados con terapia familiar sistémica. Obviamente, pues lo que le gustaría saber al investigador es saber si hay evidencias de que la terapia familiar sirve para que los pacientes con trastorno de ansiedad se recuperen más rápido. Ahora, para llevar a cabo el procedimiento, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar al link o al enlace que dice prueba de hipótesis para una sola muestra, que se encuentra en esta misma presentación. Entonces vamos a entrar. Okay. Inmediatamente lo que va a pasar es que nos va a llevar a un archivo online. Y nosotros no podemos trabajar directamente ese archivo, sino que lo tenemos que bajar a nuestro disco duro. Entonces vamos a descargarlo. Una vez descargado lo vamos a abrir. Y ahí lo tenemos. Aquí ya tenemos abierto nuestro archivo en Excel. Es probable que Excel nos indique que estemos en una vista protegida. Si ese es el caso, lo que vamos a decirles es que habilite la edición y que habilite el contenido. Ya con eso vamos a poder manipular nuestro archivo sin ningún problema. Ahora en este archivo tenemos distintos apartados. Me voy a acercar un poco para que lo puedan ver mejor. ¿Sí? Tenemos distintos apartados. El primer apartado es el apartado de los datos, donde yo tengo que introducir los datos de mi prueba de hipótesis. En el segundo tenemos las hipótesis. En el tercero los resultados. Y finalmente la conclusión e interpretación. Ahora, en este archivo lo único que nosotros vamos a manipular son los datos. Todo lo demás automáticamente nos lo va a calcular Excel porque la hoja está preparada para ello. Okay, entonces vamos a empezar a introducir nuestros datos. Lo primero es el parámetro de comparación. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos como parámetro que los pacientes se recuperan espontáneamente en 13 meses. Entonces vamos a introducir aquí 13. El siguiente dato que nos pide es la media muestral. Si ustedes recuerdan, de la muestra que tomó el investigador, teníamos que los pacientes se recuperaban en promedio en 12 meses. Entonces vamos a introducir 12. Por otro lado nos pide la desviación estándar de la muestra, ¿no? En este caso también ya la tenemos en el planteamiento del problema. Tenemos muy claro que son 2.6 meses de desviación estándar. El tamaño de la muestra, es decir, la cantidad de sujetos que yo tenía en mi muestra original, eran 15 sujetos. Y finalmente el nivel de significancia, que en este caso también se nos solicita que lo hagamos con un nivel de significancia del 5%. ¿Okay? En cuanto yo introduzco los datos, si se dan cuenta, ya nos llena todo lo demás. Por ejemplo, nos dice que nuestra hipótesis nula es que no existen diferencias significativas entre las medias. La hipótesis alterna nos dice que existen diferencias significativas entre las medias.
El estadístico de prueba T, ya lo calculo en automático, es de 1.49, ya redondeado. Y el valor de T crítico es de 2.14, ¿no? Y también nos dice la conclusión e interpretación. En este caso no vamos a rechazar la hipótesis nula, por lo que no existe evidencia para asegurar que existan diferencias significativas entre las medias. Es decir, aparentemente la psicoterapia sistémica para trabajar con pacientes con trastorno de ansiedad no genera una diferencia estadísticamente significativa en la recuperación de los pacientes.